Mi inclinación por el teatro empezó cuando yo desde muy pequeño iba al teatro porque mi tía era administradora de uno de los teatros más grandes de Lima. Entonces estábamos acostumbrados a que a veces nos lleven a ver las obras e incluso veíamos la misma obra muchas veces, o a veces no tenían con quién dejarnos y nos llevaban al teatro, ¿no? Entonces conocí el teatro yo por delante, por detrás, y era como parte de mi vida, ¿no? Era común para mí ir al teatro, ¿no? Eso cuando era muy pequeño. Y luego más adelante en el colegio, cuando nos pedían hacer representaciones, etc., me gustaba hacerlo, ¿no? Y así un poco empecé, un poco motivado por mis profesores en el colegio también. Yo empecé a dirigir teatro porque, para empezar, me gusta mucho ver teatro, ¿no? Entonces, yo soy, como yo digo, un espectador de profesión. O sea, me encanta ver teatro. Y llegaban momentos en que no veía en la escena nacional el tipo de cosas que yo quería ver, ¿no? El tipo de obras que me provocaba ver. Entonces dije, bueno, yo las voy a hacer, ¿no? Y empecé a escribir primero de manera convencional, ¿no? Guiones para teatro. Y yo mismo los dirigía, o sea, escribía para yo dirigirlos, ¿no? O sea, la actividad de la dramaturgia no estaba separada de la actividad de la dirección. Me gusta explorar, me gusta arriesgar. No me convencen los métodos que ya existen o las recetas que ya existen, sino lo que me interesa es probar diferentes formas de crear, ¿no? Y además me preocupa adaptarme al grupo humano que yo tengo. Por eso hago creación colectiva. Es decir, no es que yo tomo un guión que ya esté escrito y que requiere una cantidad de actores, una cantidad de... ¿no? Sino que yo empiezo con los actores. Trabajo con los, y de acuerdo a los actores que yo tengo o con los que estoy trabajando, con ellos empiezo a crear, ¿no? Entonces, cada proceso depende mucho del material humano que está trabajando contigo en ese proceso, ¿no? No es un proceso en que tengo que adaptar a los actores a los papeles, sino que es al revés. La obra se va adaptando a lo que los actores van proponiendo, la dinámica que se va creando entre los actores y el director, el espacio mismo en el que trabajas, los materiales que tienes a la mano. Es un juego, ¿no? Quizás lo podría describir como un juego, ¿no? Se juega, se prueba, se arriesga mucho. Muchas veces en los procesos no sabes a dónde vas, ¿no? Muchas veces en los procesos también se dejan muchas ideas en el camino, ¿no? En la última obra también por lo menos hay 3 ideas de intento que se han quedado en el camino, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Jugar, arriesgar, probar y estar atento a los actores, a las personas que están trabajando contigo, ¿no? Por ahí diría que va mi estilo de dirección. El director no es un dictador, ¿no? El director, como yo lo veo, es la persona que dirige al grupo, ¿no? Yo creo que incluso cuando uno trabaja con obras de texto, la riqueza de la puesta en escena va a depender de cómo el director es capaz de motivar al grupo para producir, ¿no? Hay una serie de técnicas que ayudan a que los actores se motiven para poder crear lo necesario para la puesta en escena, porque el texto, el guión es una base, es un inicio, ¿no? Es un punto de partida para crear una puesta en escena. Y dependiendo de los diferentes grupos humanos van a salir diferentes puestas en escena. Eso además de la visión que el director tenga de ese texto, ¿no? O sea, el director, todo el mundo puede saber que a partir de un mismo texto se pueden hacer muchísimas diferentes puestas en escena, se han hecho, se siguen haciendo, ¿no? Tienen que ver con la visión del director, ¿no? La visión creativa que tenga el director. Pero en ambos casos, tanto en el caso de que trabajes con un texto
como en el caso de que hagas creación colectiva, lo que yo considero un director exitoso es el director que es lo suficientemente flexible y lo suficientemente capaz de llevar y convencer a sus actores de lo que se está haciendo, ¿no? Y de llevarlos hacia un objetivo en común, ¿no? Y un objetivo que no se conoce, ¿no? Es decir, hay una orientación, pero lo interesante del trabajo de director es que no sabes cómo va a acabar, ¿no? La obra, porque como yo siempre digo, si ya sabes cómo va a ser la obra, entonces qué aburrido, es un trabajo como muy administrativo hacer la obra, ¿no? Cuando ya sabes cómo va a quedar. En cambio, cuando no sabes cómo va a quedar y eres permeable a los aportes, no solo de los actores, sino también eventualmente si trabajas con, no sé, con diseñadores, ¿no? Escenógrafos, vestuaristas, los mismos productores. Si eres permeable al aporte de todos, ese producto va a ser mucho más rico que un producto pensado de antemano, ¿no? Y en el que todos los miembros del grupo solamente están ejecutando órdenes, ¿no? Y eso se siente en las puestas en escena, ¿no? El público lo siente. Para ser director de teatro, primero hay que quererlo, ¿no? O sea, hay que tener ganas de hacerlo, ¿no? Tener muchas ganas de ser la persona que ayuda a que un grupo humano llegue a poner a montar algo en escena, ¿no? Hay que tener mucha visión, ¿no? Pero una visión abierta, ¿no? Una visión que permite la incorporación de los diferentes aportes de las diferentes personas en un grupo, ¿no? Es decir, es manejar un equipo, ¿no? Entonces hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Y hay que ser, como decía, ante todo un buen espectador, ¿no? Un director que no ha visto mucho teatro, pues no puede ser un buen director. O sea, la mejor forma de aprender a ser director es viendo teatro, no hay otra forma. El teatro, ver el teatro, estar expuesto a las diferentes obras de teatro es lo que más te enseña a dirigir, porque te muestra las diferentes posibilidades de lo que puede pasar en escena, ¿no? Eso en términos del lado creativo.